estamos con Ana Raveri, que es la coordinadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, el IPIP, que recientemente sacó un boletín sociolaboral que sale regularmente, ¿no? Cada cierta cantidad trimestralmente lo hacemos. Y que tiene unos indicadores alarmantes, así que ameritó que te invitásemos para hablar un poco de, por ejemplo, los altísimos índices de precariedad laboral, que además son todavía más graves en algunos sectores como la población juvenil, entre 18 y 24 años. Sí, exactamente. Me parece importante, bueno, el boletín, como vos decís, lo hacemos trimestralmente, intentamos caracterizar bien a fondo la fuerza de trabajo argentina y cómo viven los hogares en los que se desarrollan, cuáles son sus condiciones. Me parece que lo importante antes que nada es resaltar de fondo que estamos ante un programa de gobierno que tiene como objetivo confrontar abiertamente con la clase trabajadora, ¿no? Con quienes solamente tienen la fuerza de trabajo para sobrevivir. Yo diría, para entenderlo, la clase no propietaria en términos de la relación capital-trabajo. Y efectivamente, confronta con la fuerza de trabajo actual, presente a través de una política económica que pulveriza los ingresos, que pulveriza los salarios, que ha tenido distintas etapas en el último año, que al mismo tiempo ataca la generación de empleo genuino, ¿no? A través del estrangulamiento del aparato productivo, pero también confronta con la fuerza de trabajo pasada, pretérita, quienes han vivido de su propio trabajo, como son los jubilados y pensionados, que son quienes hoy soportan buena parte del ajuste fiscal. Y como vos decías, confronta también abiertamente con la fuerza de trabajo futura, los jóvenes, porque los jóvenes son los que tienen las peores posiciones dentro de un mercado laboral que de por sí ya está debilitado y muy golpeado. Bueno, los indicadores que vos mencionabas, nosotros estábamos midiendo que cerca del 42% y como mínimo, te diría, de la fuerza de trabajo está en condiciones precarias. ¿Por qué digo como mínimo? Porque es un indicador que se conforma con la precarización de la contratación, pero también con la precarización de ingresos, que para nosotros es importante, porque hoy tener un empleo formal no garantiza salir de la pobreza. Entonces, quienes están formales y están por debajo de una canasta básica, que es la línea de pobreza, creemos que también están en condiciones de precariedad. Por eso decimos, ataca también la fuerza laboral futura, porque los jóvenes tienen los peores indicadores del mercado de trabajo y porque justamente estamos en el embate de la reforma laboral que intenta sellar un régimen de empleo cada vez más flexibilizado y más precario. O sea, en este panorama que es bastante duro, confronta y gana. Lo que diríamos es que hace tiempo venimos con un mercado laboral golpeado hace muchos años, pero que en este último año se ha visto recrudecer en todos los sentidos. O sea, las estadísticas indican que hay una destrucción de empleo formal, cerca de 200.000 puestos de trabajo menos, de los cuales 100.000, cerca de 100.000, tiene que ver con empleo privado, 60.000 con empleo público y también una destrucción del registro en casas particulares, de las empleadas de casas particulares. Y la única categoría que ha crecido, pero ha crecido por debajo de lo que se destruyó de empleo, es el monotributo. Entonces estamos hablando de formas de empleo que en general encubren relaciones de trabajo y que en realidad suelen ser fraudes laborables, ¿no? La mutación, lo que le decimos es la deslaboralización de la relación de trabajo, es la mutación de una relación de trabajo que está regida por el contrato laboral hacia una relación comercial. Así que, en realidad, en el último año lo que vemos es que esos indicadores de precariedad y de informalidad se han agravado en un contexto de destrucción del empleo genuino. O sea, crece el cuentapropismo. Exactamente. Crece el cuentapropismo. Claro. Hay un mecanismo que están utilizando los empresarios que es despedir y volver a contratar en condiciones a menos cantidad de trabajadores. Y a esa minoría que se nombra se lo hace de manera precaria. Este mecanismo de desregulación que plantea el gobierno o de nueva regulación laboral cuando plantea en la ley bases que los colaboradores sí. Es un mecanismo que se intenta generalizar. Sí, exactamente. Es que justamente en la ley bases lo que intentan es
institucionalizar una práctica que ya existía, pero legalizarla, ¿no? Darle de manera tal de impedir que cualquiera de esos trabajadores puedan acceder a la justicia para efectivamente demandar ese fraude laboral. Bueno, justamente es importante aclarar esto, porque el cuentapropismo va asumiendo la forma de la nueva precariedad, ¿no? En general es más común pensar al asalariado no registrado, que de todos modos tiene una importancia en algunos sectores altísima, ¿no? En algunos sectores como construcción, comercio, servicio doméstico, pero la nueva ¿No forma... ¿No registrado es negro? No registrado es relación de trabajo clandestina, claro, clandestina. Pero es verdad que a través... No te metas con los negros. Por lo menos degradándolo, por favor. Pero es verdad que en los últimos años lo que ha venido creciendo aceleradamente es el cuentapropismo, el trabajo por cuenta propia, pero que esto está muy lejos de ser... algo así como la emancipación de la clase trabajadora de las relaciones de dominación capitalista, ¿no? El sueño, la idea del emprendedurismo y demás. Generalmente es, como decíamos, fraude laboral directamente a través de mutar una relación laboral en una relación comercial, o directamente si rebusques de la fuerza de trabajo que es expulsada cotidianamente del aparato de los empleos más modernos y de alguna manera buscan insertarse en el mercado de bienes y servicios vendiendo lo que se puede y de alguna manera subsistir. Sí, hay como tres claves que definen esa confrontación con la clase trabajadora. Por un lado, el gobierno con claridad no homologa paritarias que superen el 1% para los trabajadores, con lo cual claramente pisa y define que no puede haber recomposición del poder adquisitivo. Congela hacia la baja el poder adquisitivo de los salarios. Después está el retraso cambiario que impacta destruyendo el aparato productivo y desindustrializando la Argentina. Es otro modo donde impacta sobre el tema del empleo. Y el tercero es el ajuste fiscal permanente, que en todo caso va destruyendo las condiciones de reproducción de la fuerza laboral, va deteriorando sistema previsional, políticas sociales, etcétera, etcétera. O sea, son un conjunto de políticas que confrontan con la clase. E incluso la política pública, si uno se fija, el haber jubilatorio que vos tenés y el salario mínimo vital y móvil que tenés hoy, está por debajo de la línea del adulto, la línea de pobreza del adulto que mide el INDEC, para una persona. O sea, el propio Estado fija como haber mínimo y como salario mínimo algo que no permitiría que una persona deje de ser pobre. Y de hecho, de acuerdo a los números que tiene el propio boletín, prácticamente 1 de cada 3 está por debajo del salario mínimo vital y móvil en la Argentina. O sea, no se cumple que los trabajadores tengan como mínimo el salario mínimo. Y de hecho el promedio salarial que surge de este boletín está en el orden de los 700.000 pesos, cuando vos tenés una canasta de pobreza de 1.100.000. Esa es la situación en donde vos claramente ya el indicador promedio de ingresos de los trabajadores coloca por fuera de la posibilidad de sostener una familia. Sí, hoy estamos teniendo situaciones en que las grandes empresas, el caso de Ledesma en Jujuy, el caso de Seco en la producción de energía móvil, y otras empresas están despidiendo con argumentación de reducción de sus ganancias, cuando en realidad sus ganancias se han acrecentado. Hay dos aspectos que incorpora el trabajo que ustedes realizan desde el instituto, y que es cómo en este escenario de crisis económica hay grupos económicos que acrecientan su ganancia de manera desmesurada. Y hay otro dato, es que cómo este ataque a la clase trabajadora se expresa en el deterioro de las condiciones de ingresos y que obliga a acrecentar el trabajo. Si mal no recuerdo, 2,5 millones de trabajadores y trabajadoras hoy tienen que trabajar hasta 17 horas por día. Esta contracara entre la concentración económica, el despido, la precarización y la multiplicación del empleo para los sectores trabajadores
¿Cómo lo podrías desarrollar? Sí, no, efectivamente, lo que nosotros venimos viendo en otros informes es también que las principales empresas, por lo menos las que cotizan en bolsa, pero en general la cúpula empresaria ha amasado enormes ganancias durante todo este año, ni hablar las ganancias financieras, porque también hay una brecha importante entre las ganancias operativas, que son la rentabilidad que se obtiene de la operación de las empresas, respecto a las ganancias financieras, que tiene que ver con lo que seguramente han hablado varias veces, el famoso carry trade, en la que han participado buena parte del poder económico local. Pero efectivamente, como decís, yo creo, le llamo algo así, que lo que ocurre con la clase trabajadora es una resistencia contra la austeridad, contra el mandato de austeridad que intenta imponer este gobierno. Es decir, no hay plata, tenemos que ajustarnos. Por eso, también en el informe explicamos las distintas estrategias que tienen para los hogares, entre las cuales, Cachorro, está lo que vos decís, la intensificación del trabajo. O sea, y bueno, hace algunas semanas estuvo el posteo de Caputo festejando un aumento salarial que en realidad encubría un aumento de horas extras, porque efectivamente lo que se ve es que los trabajadores y las trabajadoras, para sostener sus ingresos, tienen que trabajar cada vez más. O sea, al mismo ingreso le corresponde más cantidad de horas. Estamos en el récord de pluriempleados en la Argentina. Quiere decir, personas que, bueno, ya sabemos que no se vive, hoy nadie vive de un solo salario, de un solo ingreso, y se precisan varios. Cada vez más son las personas. Este igual indicador viene creciendo sistemáticamente del 2016, salvo el paréntesis de la pandemia, pero está en el 12,4%. Es decir, el 12,4% de los ocupados tienen más de un empleo. Por lo tanto, tienen sobrejornadas laborales. Pero hay 6 millones, casi 6 millones de ocupados en la Argentina que trabajan más de 45 horas semanales. Estamos hablando de entre 9 y 11 horas por día, de los cuales cerca de 1 millón llegan a trabajar entre 13 y 16 horas, directamente jornadas laborales del siglo XIX. Sí, directamente. Así que, bueno, efectivamente, como decía, bueno, algo de esto se ve en los indicadores de pobreza, ¿no? En los indicadores de pobreza, digamos, esa resistencia, ¿no? al ajuste, es decir, bueno, ponemos a jugar mayor trabajo para conseguir más ingresos. Por supuesto que tiene un límite, ¿no? Pero al mismo tiempo... La vida es el límite. La límite, claro, exactamente, el tipo de vida. Porque Solo hay prácticamente no 24 la pasamos horas. trabajando. Pero otro dato importante en este marco de cuáles son las estrategias que desarrollan los hogares para pasar o atravesar esta etapa de confrontación abierta con la propia clase, tiene que ver con el endeudamiento. El endeudamiento se ha extendido de manera muy significativa. Ahora vamos En a la hablar familia, de eso, ¿no? del- Nos están haciendo una el señal. endeudamiento Sí. para comer. Sí, Se usa la tarjeta Esperen, para esperen, comer. vamos a una pausa y seguimos. Yo Ah, quiero sí. que me diga qué hago. Tengo abajo el colchón $5, a ver si puedo comprar algo, merca o alguna cosa así. Sí, sí. Que me diga, Lozano, a ver. ¿Qué cosas malavidas habrás hecho para conseguir esos 5 Sí. dólares? Bueno, vamos a una pausa y seguimos con su agenda y la nuestra agenda propia. Me decía Gladys, hablábamos de las estrategias de supervivencia. Te voy a tirar un dato de 10 años atrás y después seguimos con la supervivencia y quiero que mi amigo me diga qué hago con esos dólares que tengo abajo el colchón. Hicimos un relevamiento en el último año que yo fui funcionario, 2014, antes que viniera el ladrón anterior a este y al otro, sobre el conocimiento que tenían los laburantes, los trabajadores, de que existía la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Si acertás, te invito a comer. Bueno, me voy a forzar entonces. ¿Te vas a forzar? Bueno, el 67% no sabía que podía recurrir a la SRT si tenía accidente, despido, bla, bla, bla. Ahora vayamos a la... Ahora ese número debe ser más grande y hay muchos que no pueden recurrir probablemente Exactamente. porque justamente sus propias condiciones de Por vida, el aumento de la precariedad. precarización, Claro. sí.
Antes del corte mencionabas el tema del endeudamiento. En el informe ustedes dan cuenta de una serie de estrategias de, no sé si supervivencia es la palabra, pero imagino que sí, que son a las que recurren las familias cuando en efecto ya no hay más horas del día para salir a trabajar. Exacto. Y así todo no se pueden cubrir los gastos mínimos. Sí, es como llegan a fin de mes, para decirlo más sencillamente. Y las familias, efectivamente, como decías, no solo suman nuevos empleos, sino que al mismo tiempo salen otros integrantes que por ahí tenían otros planes, quizás estudiar, formarse, porque no olvidemos que para la juventud los procesos de formación son absolutamente relevantes para para pensar en una fuerza de trabajo competitiva, y si en algún momento nuestro país intenta desarrollar algún sendero de desarrollo incorporando conocimiento. Pero efectivamente entre las estrategias que los hogares tienen para llegar a fin de mes está el endeudamiento de distintas maneras. Principalmente el más importante es a través de la tarjeta de crédito, ¿no? La tarjeta de crédito que ya directamente es usada para alimentarse, para comer. O sea, no hay endeudamiento para capitalizarse, claro, para un gasto comprar eventual, un auto, para comprar muebles, claro, para ampliar la casa. Exactamente. Es para poder llegar con la alimentación, con los consumos habituales. En la última medición de la EPH aparece que el 55% de la población dijo que usó tarjeta de crédito para llegar a fin de mes. Al mismo tiempo, el 15% recurrió a créditos bancarios o de instituciones financieras. Y acá me parece que hay que hacer un paréntesis importante sobre la penetración de Mercado Pago en los sectores populares, donde efectivamente el gobierno nacional lo incorporó a Galperín como intermediario entre los programas sociales, la UH, y sabemos que a través de la aplicación y sencillamente es posible acceder a un crédito, ¿no? Y por otro lado también aparece un porcentaje alto, y esto ya tiene que ver con estrategias más de corte comunitario, que tiene que ver con pedir prestado, pedir fiado a los familiares, a los amigos. Y otra estrategia que también se viene llevando adelante, que tiene por ahí que ver, pero con otra situación de sacar los dólares debajo del colchón, o el pequeño patrimonio ahorrado. El 40% de la población tuvo que desahorrar su pequeño patrimonio para los gastos cotidianos. Bueno, esta naturalización, y te hago una pregunta, Claudio, ampliando eso, porque me parece que sobre esa naturalización de la situación se está montando esta nueva iniciativa de blanqueo, y por eso es que hablo de que avanzamos en el proceso de construcción de un narcoestado o de anarcocapitalismo. Estos blanqueos, ¿qué buscan blanquear? Porque no son los $5 de acá del amigo. Se buscan grandes capitales en función de... Que están fuera del sistema financiero por algún motivo, además, ¿no? Argentina tiene, por datos del INDEC, más de 400.000 millones de dólares por fuera del sistema. En algunos casos por fuera del sistema aquí dentro, y en otros buena parte afuera. Y claramente la decisión del blanqueo está asociada a un problema clave que tiene el gobierno, que es que no tiene dólares. A pesar de, los dólares que tiene hoy son los dólares del rescate que hizo Trump de un gobierno que se caía, que iba al default. Pero no logra comprar dólares en el marco de la política que está aplicando. Entonces, en la desesperación por la búsqueda de dólares, viene la decisión del blanqueo. O sea, que aparezca, que se pueda comenzar a funcionar en dólares, abre la posibilidad de que una parte de esos dólares vayan a depósitos en el sistema financiero local, que crezcan esos depósitos. Si eso pasa, vos tenés más reservas, porque los depósitos quedan encajados en el Banco Central. Al mismo tiempo, eso habilita créditos en dólares. Los créditos en dólares, en tanto hay que canjearlos en el mercado de cambios, eso implica que el Banco Central puede comprar dólares. O sea que hay una búsqueda
de dólares que por la vía del mecanismo del retraso cambiario que ellos tienen en función del objetivo antiinflacionario, esto es un intento. Ahora, Perdón, en ese intento... ¿Y el blanqueo anterior, que fue un éxito No, y que iba a pasar todo eso? ¿Qué pasaron con esos 20.000 millones? Es que ellos lo que utilizan son instrumentos de corto plazo para seguir sobreviviendo. Ahora, lo que hay que ver es que en ese proceso nos van llevando pausadamente hacia el camino de la dolarización. La dolarización nunca salió del objetivo del gobierno. La dolarización es cancelar el desarrollo futuro de la Argentina. Ese es el objetivo final de toda esta estrategia. Y por cierto, transformar a la Argentina en un paraíso fiscal. El tema, digo, no han sacado todavía este tema porque hay un conjunto de normas tributarias, penales, de acuerdos de la Argentina con organismos internacionales que hacen que claramente quedes afuera de la ley, digamos, haciendo un blanqueo de la naturaleza que están planteando y abriendo la puerta al narcoestado. Ahora, yo quería ir a un punto del planteo que hacía Ana, que me parece que es lo que, por lo menos en el boletín sociolaboral, se intenta plantear, porque en general hay una mirada en donde el problema laboral se lo mide por la evolución del desempleo. Y lo que de alguna manera se muestra acá es que el problema laboral en la Argentina hace rato que no se expresa por el aumento o el descenso de la tasa de desocupación. Acá, más que el problema, a pesar de que la desocupación creció, lo que sí muestra la sociedad argentina es ese intento de resolver por vía del autoempleo la situación de carencia de ingresos que tiene. Y por lo tanto uno tiene de repente una masa muy importante de gente que está ocupada pero que sigue buscando laburo. Entonces, uno tenés un 7% de la población desocupada que va todos los días al mercado a buscar laburo. Tenés 24% de la población laboral buscando trabajo. O sea, tenés desocupados, tenés ocupados que siguen buscando trabajo porque los ingresos no les alcanzan, y tenés sobreocupados que trabajan más de 45 horas semanales. Es todo un proceso de deterioro del mundo laboral que cuando uno dice, porque en muchos análisis, bueno, no, el desempleo subió muy poquito, o el desempleo... Eso no, el problema es el conjunto del mercado laboral y el uso cada vez más precario y de precarización absoluta de la fuerza laboral, con un impacto sobre todo en el mundo de los jóvenes, que entre otras cosas, en ese trabajo del Centro de Investigación y Acción Social del CIAS, lo que muestran es cómo en los barrios populares, a los 24 años, los pibes todavía no terminaron el secundario. La gran mayoría de los pibes. Ahora, yo me quedo con eso. Doy fe de eso. Yo tengo 3 hijos. De los 3 hijos, hay uno que tiene 3 trabajos. Y el otro, la otra, tiene 2 trabajos. Y esto supongo yo que se multiplica el otro día, pero también tiene que ver con las pautas de consumo, ¿no? Mi nieta, que tiene 7 años, me decía, bueno, papá tiene otro trabajo para poder comprar más cositas para la casa. Y en realidad, bueno, se dio una discusión si se vive para trabajar, claro, o se trabaja para vivir. Y esto es lo que acá hoy por hoy se está viviendo para trabajar, y eso quita condiciones de vida para todo el grupo familiar, atención de los niños, educación, abordaje de otros proyectos que no sea más que el de trabajar para vivir. Ahí me parece que hay también, que tiene que ver con las pautas de vida y con la naturalización de determinadas condiciones de explotación. Exacto. Sí. Porque pareciera que la palabra explotación no aparece cuando se habla de trabajo. Claro, yo creo que hay que volver a hablar de explotación. Bueno, de alguna manera Milei volvió a hablar de explotación, así que hay que insistir con ese término. Pero sí, es que efectivamente esa es la característica del nuevo régimen de empleo. Hay un autor que dice... la figura del trabajador que tiene un solo empleo, una progresividad, una trayectoria de progresividad económica y un empleo durante toda la vida, ¿no? Donde va ascendiendo, ya no existe más. Lo que hoy tenemos es, ese paisaje laboral cambió, y lo que hoy tenemos son recolectores de ingresos. Me parece que esa figura sirve bien porque es el tipo de modelo de empleo que entiendo yo
que desde el establishment, desde el poder económico local, intentan consolidar, ¿no? Un conjunto de trabajos fragmentados, cada vez más precarios, cada vez más inestables, y que de alguna manera esta discusión que decías, ¿trabajamos para vivir o vivimos para trabajar? Es una discusión antigua, vieja, que se dio hace mucho tiempo, en los fines de los 60, en los 70. El tema es que el capitalismo, esa demanda la metabolizó, la reabsorbió, no para darnos más tiempo libre, tiempo insubordinado, ¿no? a las relaciones de trabajo, sino que nos ha sometido a través del imperativo del mercado a disponer todo el tiempo de vida que tengamos para poder efectivamente recolectar esos ingresos para la subsistencia. Aparte porque en tanto aumenta el pluriempleo o en tanto se diluyen las relaciones laborales en un espacio común, y está todo el tema del home office y demás, es mayor el tiempo de la vida de cada uno que está absorbida por el trabajo. O sea, entonces ya no hay una jornada laboral precisa, sino la jornada laboral se extiende al conjunto de la vida. Y esa explotación del trabajo es lo que permite la acumulación de ganancias de pequeños grupos desmedidas o de grandes grupos económicos que concentran cada vez más el trabajo de la mayoría de la población. Me quedo con un dato que aparece en el boletín y que me pareció muy interesante, que es toda esa cantidad de horas que están absorbiendo los pluriempleados, los sobreempleados. En realidad, si hubiese una jornada laboral de 8 horas, le daría trabajo a casi 2 millones de personas. Así que, en realidad no es que falte trabajo. Lo que está pasando es que el trabajo está pésimamente pago y hay una necesidad de trabajar muchísimo más para poder mínimamente... Redistribuyendo las horas excedentes, no había desempleo en la Argentina. Bueno, me gustó lo del narcoestado. Bueno, estamos es terminando, es porque el allá camino, nos hacen... pero a mí me parece que está el tema. Milei trata de plantear que los trabajadores explotan a los capitalistas para desvirtuar aún más el sentido común de la población. Nosotros nos afirmamos en la idea de que hay que reducir las horas de trabajo y acrecentar los salarios de los trabajadores, porque eso es lo que va a posibilitar un desarrollo más armónico de la sociedad. Estas son las dos sociedades que siguen en disputa en la Argentina. Nunca entendió nada, porque él lo que dice es que el trabajo genera valor, y eso no es así. La teoría por la cual se dice es que la única mercancía en el mundo capitalista que genera valor es la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo es la que genera el valor para reproducirse ella y aparte generar un excedente. No es el trabajo, es la fuerza de trabajo. No leyó esa parte. Que solo la ejercen los trabajadores. Un viejo cartel que había arriba, el trabajo será libres. Auschwitz. ¿Tienen el celular usted? Sí, si se quieren comunicar para contarnos lo que quieran, para incluso contarnos sus propias estrategias de supervivencia, se pueden comunicar con nosotros al WhatsApp 11 44 18 97 99 y nos vamos a una tanda. Y vamos a hablar de Tierra del Fuego con los celulares en algún momento. Ahora, en un ratito.